Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar cómo obtener la respuesta en frecuencia para factores cuadráticos, en particular para sistemas que tienen dos polos complejos conjugados. Primero, definimos la función de transferencia correspondiente, la cual está expresada en la forma general de función de transferencia de segundo orden con base en los parámetros z y omega n, donde z es el factor de amortiguamiento y omega n es la frecuencia natural del sistema. Como estamos tratando el caso de factores cuadráticos con polos complejos conjugados, entonces sabemos que el factor de amortiguamiento se encuentra entre 0 y 1. Es decir, podemos escribir que el parámetro z está entre 0 y 1 como una de las consideraciones que tendremos en este análisis. Que tendremos en cuenta para este análisis. Ahora, para obtener la respuesta en frecuencia de dicho sistema o bien dibujar un diagrama de Bode o Nyquist, sabemos que es necesario encontrar la expresión de magnitud y fase de dicho sistema. Comenzaremos aplicando algunos pasos de álgebra básica para obtener dichas expresiones. Lo primero que haremos será un intento por separar la parte real de la parte imaginaria. Y para eso lo que haremos es manipular la expresión que tenemos aquí. Una forma en la que podemos cambiar esa expresión es dividir entre omega n cuadrada tanto el numerador como el denominador de la función de transferencia. Y entonces podemos expresar g de s simplemente como 1 sobre s cuadrada sobre omega n cuadrada más 2 veces eta omega n s sobre omega n cuadrada más 1. Si ahora lo que queremos hacer es separar la parte real de la parte imaginaria, un paso intermedio es escribir la misma expresión en el dominio de la frecuencia, es decir, sustituimos S igual a J omega, o bien podemos escribir G de J omega va a ser igual a 1 sobre J omega cuadrada sobre omega n cuadrada más 2 veces eta, una omega n del numerador se cancela con una del denominador, y entonces tengo omega que multiplica j, todo esto dividido sobre omega n más 1. Si aquí yo lo que quisiera es desarrollar el denominador, tengo 1 sobre el término de j omega cuadrada, me quedaría omega cuadrada por j cuadrada, pero j cuadrada es igual a menos 1, tendría menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado más 2 veces eta omega sobre omega n que multiplica j más 1. Aquí en el denominador yo quisiera agrupar tanto la parte real como la parte imaginaria en el denominador y podemos observar que este término que tengo aquí se agruparía con este término que tengo acá como parte real, y entonces yo puedo escribir g de j omega va a ser igual a 1 sobre 1 menos omega cuadrada sobre omega n cuadrada más 2 veces eta omega sobre omega n que multiplica j. En esta expresión lo que tengo es entonces la función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Ahora, si nosotros quisiéramos separar la parte real de la parte imaginaria en esa función de transferencia, lo tradicional es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hacer eso, vamos a usar un método alternativo para poder encontrar la parte real y la parte imaginaria de esta función de transferencia. Ese método alternativo que vamos a utilizar es directamente calcular la magnitud en términos de en términos de decibeles, es decir, cuánto vale la magnitud en decibeles para poder encontrar cuánto vale x de omega y y de omega. Un paso intermedio sería escribir cuánto vale la magnitud de g de j omega. En este caso, la magnitud de g de j omega la puedo escribir entre barritas. La magnitud de g de j omega va a ser igual. Y entonces aquí, cuando yo tengo el cociente de una variable compleja, lo que puedo hacer es escribir la magnitud del numerador dividido entre la magnitud del denominador, que en este caso tendríamos la magnitud de 1 entre
1 menos omega cuadrada sobre omega n cuadrada más 2 veces eta omega sobre omega n que multiplica j. Aquí, adicionalmente, si lo que quiero yo encontrar es cuánto vale la magnitud en decibeles, yo lo que quisiera encontrar es cuánto vale G en decibeles, que como ya sabemos esto es igual a 20 logaritmo de la magnitud, que en este caso la magnitud vale G de J omega, va a ser G de J omega. Lo que voy a aplicar aquí es entonces una propiedad de logaritmos, la cual voy a escribir aquí a continuación. Dice que cuando yo tengo la división de dos logaritmos, logaritmo de a sobre b, esto es equivalente a logaritmo de a menos logaritmo de b. De tal manera que si yo aplico, dicha propiedad a mi expresión que tengo aquí, yo lo que tendría sería 20 logaritmo de la magnitud de 1 menos 20 logaritmo del denominador, de la magnitud del denominador, que en este caso la magnitud del denominador va a ser la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Entonces tendría la raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrada sobre omega n cuadrada elevado al cuadrado más 2 veces eta omega sobre omega n, todo esto elevado al cuadrado. De tal manera que entonces la magnitud en decibeles va a quedar escrita de la siguiente manera. Del término anterior podemos ver que el logaritmo de la magnitud de 1 es 0, por lo tanto todo este término se me hace 0, y entonces la magnitud de esta función de transferencia va a depender únicamente del denominador. La magnitud en decibeles quedaría expresada como 20 menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más 2 veces eta omega sobre omega n, todo esto elevado al cuadrado. Y con esto, lo que estaríamos obteniendo es la expresión de magnitud en decibeles. Esta sería mi expresión de magnitud en decibeles. Ahora, si lo que yo quisiera obtener es cuánto vale la parte real y la parte imaginaria de la función de transferencia, pues entonces directamente de esta última expresión yo puedo ver que x de omega va a ser igual a 1 menos omega cuadrada sobre omega n al cuadrado, y y de omega va a ser igual a menos 2 veces eta omega sobre omega n. De tal manera que si ahora lo que quiero obtener es cuánto vale la fase de esta función de transferencia, basta con escribir cuánto vale el arco tangente de y de omega entre x de omega. Es decir, la fase de esta función de transferencia va a ser phi de omega, va a ser igual a y de omega, va a ser igual a el arco tangente, va a ser igual al arco tangente de y de omega, gente a la menos 1 de y de omega entre x de omega. Es decir, la fase de esta función de transferencia va a ser tangente inversa de menos 2 veces eta omega sobre omega n, todo esto sobre 1 menos omega cuadrada sobre omega n cuadrada. O bien, phi de omega va a ser igual a menos tangente inversa, o menos el arco tangente de 2 veces eta de menos 2 veces eta omega sobre omega n. Todo esto entre 1 menos omega cuadrada entre omega n cuadrada. Y esta sería entonces la expresión de la fase para esta función de transferencia que nos permite encontrar la magnitud y la fase de manera exacta. Esta sería la fase, esta sería la expresión de magnitud.
Y entonces estas serían las dos expresiones que estábamos buscando para poder encontrar la respuesta en frecuencia de ese término cuadrático. Ahora lo que queremos, digamos, analizar o de lo que hablaremos es de las asíntotas para este tipo de factores cuadráticos. Recordemos que las asíntotas nos indican de manera muy general cómo es el comportamiento de este tipo de funciones de transferencia. Comenzaremos con la asíntota de la magnitud y analizando la siguiente gráfica. Comenzaremos con la asíntota de la magnitud. Esta asíntota nos dice que desde una frecuencia muy baja, muy cercana a cero, hasta la frecuencia omega n, es decir, toda esta parte de aquí hasta la frecuencia omega n, la asíntota se va a mantener sobre 0 decibeles. Después de la frecuencia omega n, la asíntota va a tener un decaimiento de menos 40 decibeles por década, como lo indica esta línea que tengo yo aquí. Y entonces esas son las asíntotas que yo puedo trazar para la magnitud. Para la fase, podemos ver que la fase se va a comportar para frecuencias muy bajas, voy a partir desde 0 grados, me voy a mover más o menos en este sentido, la fase va a empezar a decrecer, como lo muestra esta gráfica, hasta llegar a menos 90. Justamente en menos 90 grados, eso ocurre cuando tengo una frecuencia de omega n. Eso ocurre cuando tengo una frecuencia de omega n, paso por menos 90 grados y la frecuencia va a seguir decrementándose hasta llegar hasta menos 180, como lo muestra esta figura, para frecuencias después de omega n. Entonces, como podemos observar aquí, lo que tenemos es cómo se comportan las asíntotas, tanto de magnitud como de fase. Y otra de las cosas que debemos de tener en cuenta para los factores cuadráticos es que la manera exacta en que se pueden comportar es como muestra esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos que un z de 0.1 y lo que vemos es que ese factor cuadrático lo que hace es parte desde 0 decibeles para frecuencias muy bajas y va aumentando hasta llegar a un máximo pico. Posteriormente, después de una frecuencia de resonancia omega r, la, la magnitud va a comenzar a decrecer hasta de alguna manera seguir a la asíntota que tenemos. Y entonces aquí lo que tenemos expresados son cómo se comportan diferentes factores cuadráticos para diferentes zetas o para diferentes factores de amortiguamiento. Tenemos entonces factor de amortiguamiento de punto 1, de punto 2, punto 3, punto 5, punto 7, hasta llegar a punto 1. De manera similar tenemos cómo se comporta la fase para los correspondientes etas. Muy bien, pues con respecto a factores cuadráticos, esto sería todo y en el siguiente video trabajaremos con un par de ejemplos relacionados con este tipo de funciones de transferencia. Gracias por su atención.